Hola querido alumno, estamos nuevamente entonces comenzando esta clase de química. El día de hoy hablaremos acerca de la clasificación en la tabla periódica. Acompáñame. Nuestro objetivo para el día de hoy es comprender cuáles son los criterios de cómo se ordenan los elementos en la tabla periódica. Déjame explicarlo. La tabla periódica fue descubierta o elaborada, como vimos en el video anterior, por unos científicos, pero en paralelo se fueron creando distintos modelos atómicos. Podríamos decir que fueron dos caminos paralelos de avance de la ciencia. El punto está que el modelo mecánico cuántico, que espero que puedas ver en videos anteriores, explica muchas de las características que encontramos en la tabla periódica actual. Por ejemplo, nosotros sabemos que la tabla periódica fue propuesta en 1913 por Henry Moseley, que ordenó, como ya dijimos, los elementos por su número atómico. Él enunció lo que se conoció como la ley periódica, que dice lo siguiente: si los elementos se colocan según aumenta su número atómico, se observa una variación periódica de sus propiedades físicas y químicas. Ahora bien, la tabla periódica el día de hoy sabemos que puede tener ciertas maneras como clasificarse. Una de ellas son los bloques. Y lo primero que debemos comprender es que la tabla periódica tiene cuatro grandes bloques. El bloque S, el P, el D y el F. El S está a la izquierda de la tabla, el P está a la derecha, el D está en el centro y el F está en la parte inferior. Acá los podemos ver. Acá está el S, el P, el D y el bloque F. Ahora, estos bloques que existen en nuestra tabla periódica corresponden precisamente a los orbitales que tú ya revisaste respecto al modelo mecánico cuántico. Los elementos en los cuales su último electrón o electrón diferenciante cae en S estarían en este bloque. En cambio, si su último electrón o electrón diferenciante cae en P, va a estar en el bloque que corresponde a este sector. Lo mismo sucede para el D y para el F. Ahora bien, la estructura en este caso que tienen los elementos químicos en cómo se ordenan sus electrones, podemos revisarlas un poco más en detalle en esta imagen, que nos permite comprender lo que se llamaba la configuración extendida. En este caso aparecen estos diagramas que son en bloques, donde las flechas corresponden a los electrones. Por ejemplo, este primer elemento que está acá, que es el hidrógeno, tiene un electrón solamente en el nivel más bajo, el nivel 1, en un orbital de color azul que representa al S. En cambio, por ejemplo, si vamos a revisar un elemento como el oxígeno, nos damos cuenta que tiene dos electrones en el nivel 1, 1s2, dos electrones en el nivel 2, 2s2, y tiene, si te fijas acá, en total 4 electrones en el P, que sería el 2p, es decir, sería 1s2, 2s2, 2p4. Esto mismo lo puedes encontrar entonces para cada uno de estos elementos que están acá entonces ordenados. Otra cosa que debes darte cuenta que en la tabla periódica es muy importante conocer los grupos de los elementos. Por ejemplo, en el bloque S tenemos el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 se conocen como los metales alcalinos y el grupo 2 como los metales alcalino-térreos. En el bloque P, que es muy importante, tenemos más entonces grupos, que tenemos los térreos, los carbonoideos, que como te darás cuenta son aquellos que están bajo el carbono, los que están bajo el nitrógeno, los anfígenos, que están bajo el oxígeno, halógenos, que son los grupos, los elementos que están justo antes de los gases nobles. Acá aparecen entonces también cómo podemos representar su configuración
electrónica abreviada. El N corresponde al último nivel de energía y siempre los del grupo 1 van a tener un electrón de valencia. En cambio, por ejemplo, los gases nobles en el nivel N tienen 8 electrones de valencia. Recuerda que los elementos como los gases nobles siempre van a tener 8 electrones de valencia, excepto el helio que solamente tiene 2. De ahí vendrá algo que diremos más adelante, que tiene que ver con la regla del dueto, elementos que se parecen al helio, y la regla del octeto, aquellos que se parecen a otros gases nobles. Acá aparece también el bloque D y el bloque F, pero estos son un poco más complejos y por otro lado también es importante que en la evaluación de, por ejemplo, una prueba de ingreso universitario, estos no son tan comúnmente revisados o evaluados. Veamos un ejemplo. Acá nos dice el enunciado determinar la posición que ocupará un átomo cuya configuración electrónica termine en 6s2, 5d4. Acá tenemos la tabla periódica. Fíjate que acá están entonces los elementos. Y nos damos cuenta que este termina en el nivel 6. Acá entonces estamos en el nivel 6. Tiene 2 electrones en ese. 1, 2. Y luego aparece el 5. Lo que pasa es que acá corresponde al 5 y son 4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el elemento que nos están pidiendo tiene que estar ubicado acá. Y efectivamente ahí está ese elemento que corresponde en este caso al wolframio. Déjame terminar entonces con esto. Esta escala que acá aparece va a mostrarnos cuál es la conexión que hay entre el nivel de energía y los orbitales. Nos damos cuenta que en el nivel 1 solamente existen orbitales o electrones que están ubicados en los orbitales S. Pero en el nivel 2 tenemos que están en el nivel S y P, 2S y 2P. Hasta acá no hay ningún problema. Luego llegamos al nivel 3 en color celeste, 3S y 3P, pero fíjate lo que sucede acá. Hay un traslape. ¿Qué significa esto? Que los electrones prefieren, si hay más electrones, prefieren ubicarse en 4S antes que en el 3D. ¿Por qué? Porque la energía de estar en el cuarto nivel, en los orbitales S, es menor que estar en el tercer nivel, en los orbitales D. De esta manera, entonces, tenemos que acá hay un traslape de energía. Siempre los electrones van a tratar de ubicarse en el menor nivel de energía. Y esto es lo que tú viste en un momento que se conocía como las reglas de las diagonales. En definitiva, podemos decir que las reglas de las diagonales es una manera simplificada de representar esta escala de la energía en la cual se pueden ubicar los electrones de un átomo. Bien, hemos explicado entonces la manera en la cual se clasifican los elementos en la tabla periódica. Espero que te haya quedado muy fácil, muy claro en este video.